es un webinario básico para conocer las llantas de aluminio y las llantas de Alcoa. En cualquier momento, con cualquier pregunta, me podéis interrumpir, ¿vale? Lo primero, ¿quién es Alcoa Wheels? ¿Qué es la marca Alcoa Wheels? Porque se trata de una marca. La marca Alcoa Wheels, bueno, pues es un poco lo que vamos a ver hoy. Y primero os voy a hacer un pequeño índice de los distintos temas. ¿Quién es Alcoa? ¿Cuál es el proceso de producción de las llantas de Alcoa? Las ventajas básicas que tienen y un poco el soporte técnico y el Fleet Service Center, que entiendo, Juan Carlos, que esto te va a poder interesar mucho, ¿vale? Perfecto. Pues, ¿quiénes somos? Pues es la empresa líder, ¿vale?, en el sector de aeroespacial y del transporte por carretera. Es una empresa que se llama Howmet ahora mismo. A ver si se ve mi ratón, ¿vale? Alcoa Metal Primario, que supongo que habréis oído hablar de ella, es uno de los mayores productores de aluminio del mundo. Se funda en 1890 y durante todo el siglo XX va creando nuevos productos dedicados al aluminio. Pues piezas de construcción, piezas de aeroespacial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Durante todo el siglo XX. Y en el 2016 la empresa se parte en dos. Y por un lado se queda Alcoa Metal Primario, con la extracción de bauxita, refino de alúmina, etcétera, etcétera. Y por otro lado se crea una empresa nueva que es Howmet Aerospace, que es la que tiene todos los productos del ámbito aeroespacial, aeronáutico y transporte, todos productos de tecnología. ¿Qué pasa con la marca Alcoa Wheels? La marca Alcoa Wheels es en ese momento la marca más conocida de llantas de aluminio de todo del mercado en el mundo. Entonces, aunque ya no seamos parte de la empresa Alcoa, la marca Alcoa Wheels se queda integrada dentro de Howmet Aeroespacial. Es por ello que siempre hablamos de Alcoa Wheels, marca registrada, y siempre son llantas Alcoa, ¿vale? Después, ¿quién es en sí? Pues Alcoa Wheels es un productor con más de 60 años de experiencia fabricando las llantas Alcoa y es un productor líder de llantas de aluminio, tanto a nivel europeo como a nivel internacional, ¿vale? Como os comentaba, porque realmente Alcoa inventa la industria del aluminio en 1890, cuando surge la empresa, y inventa también la llanta de aluminio forjada para vehículo pesado, en 1948, en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. Desde entonces es el único productor de llantas de aluminio que está establecido en Europa, a donde llega en las primeras llantas en 1978 y desde 1997 se fabrican en Europa, en Hungría. Además, otro hito interesante es que en el 2006 inventamos el tratamiento DuraBrite, que es un tratamiento único también en el mercado. Estos 5 hitos hacen que Alcoa Alcoa Wheels sea la marca líder, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, en vehículo pesado para llantas de aluminio. Sabemos que la mayor parte de los vehículos pesados en Europa, que no en Estados Unidos en este sentido van mucho más avanzados, pues la mayor parte de los vehículos pesados, las llantas que llevan son de hierro, pero poco a poco el aluminio se está haciendo hueco y estamos trabajando para que se haga cada vez más hueco, dado que es un producto de futuro, es un producto más ecológico, más ligero y a larga calidad de todo lo que es el conjunto, teniendo unos costes operacionales a largo plazo menores que los de las llantas de hierro. Luego, un poquito más sobre nuestra propia llanta y nuestra propia producción. Como comentaba, somos el productor número 1 de llantas en el mundo. Forjamos entre unas 3 y 4 millones de llantas al año y este dato habría que actualizarlo ahora porque estamos ampliando nuestra fábrica de nuevo en Hungría. Somos número 1 en todos los mercados en los que participamos geográficamente y el único, y esto es muy importante de cara también a cualquier garantía o a cualquier problema, somos el único productor que está homologado por todos los constructores. El proceso de homologación es, como si dijéramos, libre para cualquier constructor, es decir, DAF homologa de una manera, MAN homologa de otra, Iveco, etcétera, etcétera. Pues nosotros somos los únicos que pasamos los procesos de homologación de todos. En cualquier taller de cualquier red en Europa puedes comprar una llanta y ponerla, una llanta china, una llanta coreana, etcétera, etcétera, que venga de donde venga y que no haya pasado o haya pasado algún test o no haya pasado ninguno. Y se puede importar y se puede montar.
en cualquier taller. Los constructores de semirremolques, dependiendo, pues tienen algunos unos procesos de homologación o hacen unos test un poco mayores, un poco menores, etcétera. Y luego, por otro lado, los productores de cabeza tractora, las grandes firmas que tenemos ahí abajo, son realmente los que más se preocupan por todo lo que es la calidad del producto, lo que van a montar, la resistencia, etcétera, etcétera. Y nosotros somos los únicos que han pasado todas esas homologaciones en Europa. Cualquier flotista que vaya a comprarse un camión nuevo, a Volvo, a Scania, a Renault, solamente le van a poder poner las llantas de aluminio de Alcoa. No trabajan con ninguna otra, excepto en algunos casos residuales de Ebobus y de Iveco. ¿Vale? Después, ¿qué es importante también al nivel de la calidad? Somos los únicos que superan todos los test de la industria, el LBF, el TÜV, el JWL, que es un test de impacto japonés, son todo test importantes e indispensables bajo nuestro punto de vista para poder suministrar llantas de vehículo pesado y pasamos absolutamente todos ellos. Tenemos también la gama de llantas más amplia del mercado, desde 17,5 hasta 22,5 por 14. Somos los únicos que fabricamos las llantas en Europa y el único con un soporte directo en todos los mercados europeos. Es decir, gente como yo, que no solamente es el distribuidor, sino es una persona directa de Alcoa para apoyar con cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier garantía. Una de las claves básicas para esta resistencia y esta calidad del producto es su proceso de producción, que vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Porque cada llanta comienza con un solo bloque de aluminio, un solo bloque que se llama tocho de aluminio, que es macizo, completamente macizo en forma de cilindro, y se le corta y se hacen como unas rebanadas. Y de cada rebanada, por decirlo de alguna manera, de cada bloque, de cada pequeño bloque, con una prensa gigante de 8.000 toneladas, forjamos, que no extruimos ni fundimos, forjamos, muy importante, una llanta. Por lo cual, todas las moléculas, como se puede ver en la última foto de ahí, quedan muy juntas unas de otras y además la materia prima ya tiene la misma forma redonda que luego va a tener la llanta. Exactamente la misma forma. Y esto es lo que hace que la llanta sea muchísimo más resistente cuando luego la ponemos a girar. Porque una llanta de acero es una plancha de acero que se suelda, por lo cual ya no es una llanta perfectamente redonda porque tiene una soldadura y es una llanta que viene de una plancha. Sin embargo, una llanta de aluminio es una llanta que viene de un bloque macizo, por eso no tiene nada que ver la resistencia de una con la otra. Después, el proceso de producción hace que sea completamente redonda, lo cual elimina cualquier pérdida durante el rodaje. De hecho, las llantas de Alcoa por sí mismas, solas, no necesitan de equilibrado. Sí que se les equilibra porque después ya viene el neumático y ya pues no son exactamente las propiedades de la llanta, pero la llanta por sí sola no lo necesita. Y bueno, después de hacer el forjado se realizan los agujeros de ventilación, de montaje, de válvula, etcétera, y los tratamientos, que tenemos el mate, el Level 1 o el Dura-Bright. Luego, esto da lugar a las ventajas básicas que tienen las llantas de aluminio, las llantas de Alcoa Wheels. No sé, Juan Carlos, si conoces alguna. A Raúl no le pregunto porque sería hacer trampa. Ya. ¿Se te ocurre alguna? Además, he estado nombrando varias cosas, o si te sonaba qué ventajas puede tener una llanta de aluminio frente a una llanta de acero. Bueno, supongo que, claro, las derivadas del método, de la forma en la que se ha generado, claro, lo que dices tú, que en el otro caso es una plancha que luego se pliega y luego se suelda, ¿no? Mientras que esta es una pieza única. No lo sé. Son derivadas mecánicas, ¿no? De ahí, no lo sé. Más o menos, más o menos. Te comento. Las ventajas fundamentales son estas 6. Son más ligeras, más fuertes, son respetuosas con el medio ambiente, tienen una mejor apariencia, son las más innovadoras y todo ello hace que a largo plazo sean una inversión y no un gasto y sean más económicas. Viéndolas una por una, son hasta un 51% con nuestras nuevas llantas Ultra One más ligeras que las llantas de hierro. Un 51% es comparado con la llanta de hierro, es mucho. Lo que hacemos es así incrementar la carga útil para un vehículo que tara menos, pues puede cargar más, lo cual es fundamental para todo lo que es transporte, sobre todo de cisternas, de líquidos alimentarios, de granulados muchas veces, productos químicos, petrolíferos, etcétera, etcétera. Dado que las cisternas que muchas veces vemos por la carretera no están cargadas total en cuanto a su volumen, porque superarían
la masa máxima autorizada que puede llevar el vehículo. Y en este sentido, muchas veces las llantas de aluminio, bueno, siempre les ayudan. Quiero decir, muchas veces cuando las llevan. La mayor parte de estos vehículos, obviamente a nivel europeo, ya han adquirido como propias y como uso general las llantas de aluminio por este motivo, y en sí las llantas de Alcoa. Lo que hace es, bueno, pues un menor consumo de combustible, menores emisiones de CO2, que veremos más despacio, el ser menos pesos, más económico y más sostenible. Se trata siempre, y esto es una cosa que estamos viendo en todas las flotas y en absolutamente todas las piezas, es de reducir el coste total de propiedad del vehículo. Porque, bueno, como las flotas saben perfectamente, el negocio del transporte va con unos márgenes muy ajustados. Entonces, cualquier cosa en la que podamos reducir costes, en la que podamos reducir pesos, en la que podamos invertir para a largo plazo ser más eficiente, es bienvenida, porque se trabajan pues con unos márgenes muy exiguos y se trabaja mucho al céntimo y a ver exactamente dónde se puede ser más eficiente, ¿vale? Entonces, se trata de un ahorro medio de unos 204 kilos para una combinación de cabeza tractora con 2 ejes y un semirremolque de 3 ejes. Como vemos aquí. Esta es la primera configuración, la de la cisterna, una de las más interesantes. Y ahora estamos trabajando y sacando llantas nuevas, pues siempre estamos innovando, sacando llantas nuevas, por lo cual esta combinación va a ser todavía más ligera. Pero que tengas un número en la cabeza, para un conjunto completo es más de 200 kilos, para un conjunto de diferencia con las llantas de acero. Luego, dependiendo, pues para un conjunto rígido, obviamente menos, y también muy importante para el tema de los autocares, dependiendo del número de llantas que tengan, también hasta 130 kilos de ahorro de peso. Tenemos cada vez bueno, pues unos vehículos que cada vez van pesando más, sobre todo los vehículos eléctricos, debido a que cada vez se les van poniendo pues, motores Euro 6 que pesan más, baterías, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer todo el resto de los fabricantes de componentes de estos vehículos es aligerar el peso. Tenemos, además, a través de nuestra página web, una calculadora que le permite al cliente final, al flotista, configurar exactamente su vehículo y ver, dependiendo de cuánto facture por cada viaje, ver cuánto tardaría en recuperar la inversión de las llantas de aluminio, ¿vale? Es una herramienta muy poderosa que está en nuestra página web a disposición de las flotas. Siguiente ventaja, te comentaba también durante el proceso de producción. Son 5 veces más resistentes que el acero, pasando todos los test de la industria. ¿Por qué? Por estar hechas de un tocho completamente macizo. Es lo que hemos comentado antes. Lo que tienes aquí son varios test, varias pruebas del test. El primero es un test de resistencia, en el cual se colocan las llantas sobre una prensa y se empieza a empujar con la prensa para abajo. La llanta de hierro se deforma a las 13 toneladas y la llanta de Alcoa se deforma a las 71 toneladas. No tiene nada que ver una deformación de 5 centímetros cuando le has aplicado 71 toneladas de peso que una deformación de 5 centímetros cuando le has aplicado 13 toneladas de peso. El segundo test que tenemos aquí es el test de impacto japonés. Este test lo que hace es simular un bordillazo a 50 kilómetros por hora en una curva y simular el bordillazo en momento real, es decir, llanta con neumático. Al simular este bordillazo, cuando tratamos de una llanta de aluminio fundido, el aluminio fundido se utiliza para los coches, para los vehículos ligeros. Se trata de un lingote de aluminio que se echa en una cuba con otros metales, se alea y se funde y se hace en un molde una llanta. Pues una llanta para un coche, así se hacen todas las llantas de coches, o la mayor parte de las llantas de coches que no sean competición, lujo, etcétera. Esa llanta se rompe completamente con este test. Después tenemos la llanta de acero, que como te he explicado es una plancha que se suelda, que se deforma cuando hacemos este test. Se deforma la llanta, la parte superior. Y después tenemos la llanta de aluminio de Alcoa forjada, que supera este test con éxito. Ahí está también la gran diferencia en cuanto a la resistencia. Después, como hemos visto, las llantas son más económicas. Por la suma de los motivos anteriores, sobre todo es un menor peso a transportar, por lo cual es un menor esfuerzo para el motor. Se mejora el giro del neumático por ser la llanta perfectamente redonda, sin necesitar equilibrado, como te he comentado antes.
Va a mejorar así un menor desgaste y sobre todo por el calentamiento, como vemos abajo, el aluminio se calienta 3 veces más despacio y se enfría 3 veces más rápido que el acero, y esto lo que va a hacer es que tanto la propia llanta, el neumático, los ejes y los frenos se calienten menos, por lo cual vivan más, por lo cual mayor rendimiento en el tiempo, y por eso tienen una mayor vida útil de servicio con un mantenimiento adecuado, no se oxidan, no se tienen que pintar ni necesitar embellecedores, hablando sobre todo de nuestra llanta Durabraille, que te presentaré después. Y bueno, tienen unos menores costes de propiedad durante toda la vida de la concesión, sobre todo esto en el caso de los autobuses públicos, ¿vale? Que estamos siempre hablando de que vivan las llantas o que vivan toda la vida del vehículo, sobre todo en caso de semirremolques, y en el caso de autobuses toda lo que puede ser la vida de una concesión. Que lo superan con creces, dado que tenemos llantas que pueden llegar a vivir hasta 20 años dentro del vehículo, siempre y cuando se les dé un mantenimiento adecuado. Muy importante y cada vez más importante de cara a las flotas de transporte público, lo va a ser cada vez más, menores emisiones de CO2. Lo primero, el aluminio es 100% reciclable y más de un 70% del aluminio que alguna vez se ha fundido sigue estando en funcionamiento, sigue estando utilizado en una forma nueva, ¿vale? Esto le da una capacidad de regeneración, por decirlo de alguna manera, y de reuso ilimitada. Y lo que tienen las llantas, aparte de ser 100% reciclables, es ser más ligeras. Y esto todo va a ser lo que reduzca las emisiones de CO2. Tenemos hechos diferentes estudios a través de ThinkStep, que vamos a ver después, de hasta cuánto se reducen, cuántas toneladas de CO2 se reducen en la vida útil de un vehículo con las llantas Alcoa, ¿vale? En este caso tenemos 3 estudios, es un estudio bastante complejo, como puedes imaginar. Tenemos 3 toneladas, 5 toneladas y 4 toneladas, dependiendo del vehículo. Y además, teniendo en cuenta sustituir las 6 llantas de acero, en este caso, por las 6 llantas de aluminio a lo largo de una vida útil de 12 años y 750.000 kilómetros. Y en este caso, incluso teniendo en cuenta 2 cabezas tractoras, no solo una. Es interesante, dado que poco a poco, y sobre todo ahora, porque estamos muy centrados en el tema del COVID, pero sí tenemos un poco de memoria, antes de que llegara toda esta ola y todos estos problemas del COVID, una de las cosas que más hablábamos y que más tratábamos en las ciudades era la calidad del aire y las restricciones, los vehículos eléctricos, etcétera. Y eso es una tendencia que afortunadamente ha llegado para quedarse. Y por eso creemos que es muy interesante la disminución de emisiones que aportan las llantas de aluminio. Tenemos aquí la comparativa, ¿vale? Este es bueno, no voy a entrar demasiado, pero es para que se conozca. El estudio lo realizó ThinkStep, es decir, no lo realizó Alcoa Wheels, comparando el perfil medioambiental de las llantas de Alcoa con llantas de acero, en distintos tamaños de autocares y distinto tipo de propulsión. Es muy importante tener aquí en cuenta toda la vida del vehículo, absolutamente toda la vida del vehículo. Porque la llanta no es solamente el momento que el vehículo está rodando, es la extracción de la bauxita, el refino de la alúmina, la fabricación de la llanta, su transporte, su uso y su reciclaje. Y esto es lo que este gráfico viene a mostrar aquí. Las diferencias entre, o sea, el ahorro potencial de gases de calentamiento global entre una llanta de aluminio y una llanta de acero. Por lo cual, sí que es cierto que tenemos aquí el hierro como metal, que tiene unas emisiones en principio menores que las del aluminio, en cuanto a lo que es el metal en sí y la producción de la llanta, pero posteriormente, durante el uso y el reciclaje, en la llanta de aluminio disminuye las emisiones muchísimo más, dando lugar a que el saldo total sea negativo, es decir, sea más ecológica, tenga menos emisiones una llanta de aluminio que una llanta de acero. Además, hemos de tener en cuenta un tema muy importante de los pesos. Cuando tenemos un vehículo que pesa más, va a desgastar más neumático y lo que se ha visto a través de este estudio es que las emisiones por desgaste de los neumáticos que llegan a la atmósfera, que parece una cosa que como no la vemos no existe, pero el desgaste del propio neumático y las partículas que ese neumático va dejando en la atmósfera van a ser cada vez una parte de las emisiones más grande y cada vez va a ser más pequeña la emisión que emitimos por el tubo de escape, porque los motores cada vez son más eficientes y hay muchos más motores ecológicos y eléctricos. Y esas emisiones también las reducen las llantas Alcoa,
Uno, por ser de menor peso, por lo cual menor peso del vehículo, menor desgaste del neumático. Y dos, por enfriarse más rápido y calentarse más despacio, también hay menor desgaste del neumático. No me quiero extender más en esto porque es bastante complejo, pero bueno, creo que ha quedado más o menos claro estas ventajas básicas. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿De esta en concreto o de una anterior, por De ejemplo? lo que hemos hecho hasta ahora, un poco por hacer una pausa antes de seguir. Sí, yo estaba, por ejemplo, respecto a la frecuencia de cambio de llantas debido a la durabilidad, porque estabas hablando de que estabas contemplando toda la vida del vehículo, ¿no? Sí. Para calcular el TCO y tal. Entonces, ¿hay algún tipo de estudio que dice, es que en otro tipo de llantas más convencionales, pues hay que cambiarlas más, no tanto por desgaste, sino por accidentes, bordillazos y tal, porque es algo que sí que en las flotas yo veo que ellos lo estudian mucho, porque incluso ven el comportamiento de los conductores en aquellos casos en los que tengan todo el tema de tratamiento de datos y todo eso. Entonces, eh, las llantas más convencionales se cambian más por bordillazos, por problemas y tal, porque son Em, menos resistentes. no tengo datos, no Ujú, tenemos ese tipo de estudio realizado. ujú, Lo que sí que te digo es que las llantas no tienen caducidad, no van a pasar después de X kilómetros como los neumáticos o de X tiempo tienes que cambiarlos. No, ujú, las llantas ya. no tienen ningún tipo de caducidad, eso sí que te lo puedo decir. Sí que es verdad que nosotros damos 5 años de garantía, porque hay que poner un poco puertas al campo en algún momento, pero la llanta no tiene ninguna fecha de caducidad. Y sí que es verdad que la llanta bien mantenida no vas a tener que realizar tantos cambios ni sacarla del ensamblaje con el neumático para darla martillazos para ponerla en su sitio, como la llanta de hierro, que en ese caso, como se modifica o se puede estropear con mayor rapidez, sí que, perdón, en ocasiones muchas veces las flotas tienen que sacarla y volverla a poner en su sitio a martillazos y volverla a montar, cosa que con una llanta de aluminio, al ser 5 veces más resistente, no ocurre. En el caso de que ocurriera, de que ya se hubiera dado el voltillazo, en ese caso habría que cambiar la llanta, porque ya se ha destrozado totalmente, pero llegar a ese punto es mucho más complicado por la resistencia del material en sí. Sé Ujú. que no responde exactamente a tu pregunta, pero como te he dicho, no tenemos estudios Ya, exactos vale. que determinen. Y el proceso es, tú haces el tocho y una vez Uh-huh. que haces las rodajitas, pim, 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 y luego se extruye. ¿O cómo se No, consigue? ¿Cómo, primero, cómo se hace sí, la forma luego de llanta a llanta? Ujú, tienes el tocho ya redondo, ujú. ¿vale? Entonces ya tienes un tocho redondo. Un tocho redondo. La forja hace que caiga una prensa gigante sobre ese tocho y Ujú, dijéramos que lo deja plano, ujú. por verlo de alguna manera, y luego ya saca un poco la forma Ah, y luego de lo que es el vale. cubo de la llanta. Ujú. Y después, cuando ya se tiene hecha la forma con el cubo de la llanta, ahí se hacen los Sí, agujeros el con una tratamiento máquina. posterior. Ujú. Sí. Si quieres, te puedo hacer llegar algún link o te puedo hacer llegar sí, sobre todo el link, porque el vídeo es bastante pesado, con el proceso de producción, que tenemos vídeos si te resulta interesante. La verdad es que es Eh, bastante curioso. Sí, bueno, es por curiosidad, sí, porque sí que Sí. había oído hablar y bueno, yo soy técnico industrial también, entonces todo el Ah, tema de claro. fundición y tal, pero este proceso en concreto no lo Ujú. conocía, entonces por eso me llamaba la atención. Ujú. Bueno, Pues si quieres, bueno, a ver, te busco mejor un link, porque tenemos un vídeo de producción, pero no sé si se podrá mandar por correo electrónico, yo creo que no. Es bastante pesado, pero no te preocupes que en YouTube tenemos cierta información subida y vale, te hago llegar un muchas link gracias. después. Ujú, gracias. Nada. Después seguimos con otra de las cosas más bonitas, más llamativas, y son los tratamientos de las llantas Alcoa. ¿Vale? Como hemos hablado antes del tratamiento Durabright. No sé si lo conocías tú, Juan Carlos, habías oído hablar de él. No, no lo conozco, no lo conozco. Vale. Las llantas de Alcoa tienen 3 tratamientos que os voy a explicar muy brevemente. El tratamiento principal, ¿vale? Es el tratamiento Durabright. Es un tratamiento que se lava únicamente con agua y jabón y que es brillante. Después tenemos el Level 1, que después de lavarlo hay que pulirlo porque pierde el brillo, y después tenemos el cepillado, el brush, que simplemente es el acabado de aluminio básico. Esto es muy relevante para flotas que le dan mucha importancia a la imagen, como pueden ser alimentario o pueden ser sobre todo los autocares, los discrecionales.
La básica es una llanta con la etiqueta azul y simplemente es el aluminio en sí, sin tratamiento superficial, ¿vale? Pues para flotas que están haciendo un transporte muy intensivo, que se manchan mucho, que tienen que limpiar con ácidos, llantas que van en el interior, etcétera, etcétera. Es una llanta que no hace falta pintarla, ¿vale? Pero no tiene pues un brillo especial, es una llanta mate. Después la llanta Level 1, que también tiene su etiqueta azul, es una llanta muy atractiva porque es muy brillante, es muy bonita cuando se trata de la llanta nueva, pero es una llanta que requiere un mantenimiento, requiere después de lavarla realizarle un pulido para que se mantenga ese brillo. Y después tenemos la joya de la corona, la pata negra, la etiqueta negra, que es el tratamiento Dura-Bright, que es nuestro, bueno, pues nuestro mejor producto. ¿Por qué? Porque se trata de un tratamiento que está patentado únicamente por Alcoa, que penetra en el interior de la llanta. No sé si alguna vez te has fijado que el aluminio es poroso. El aluminio tiene poros, igual que los tenemos nosotros. Lo que hace ese tratamiento es penetrar en esos poros, rellenarlos, sellarlos y cerrarlos. Por lo cual, ese tratamiento se mantiene mucho más en el tiempo y es brillante. Se lava con agua y jabón. Nosotros tenemos nuestro propio producto específico que cierra más el poro y ayuda a mantener la llanta limpia y no requiere estar realizando ese pulido. Tenemos una llanta siempre, como digo yo, un niño siempre con los zapatos nuevos y una llanta con una limpieza muy sencilla. Nosotros recomendamos realizarla obviamente de forma semanal para que no se quede, vaya pegando el ferodo tras el tiempo. ¿Vale? Aquí podemos ver, y esto a lo mejor también como ingeniero te puede resultar interesante, cómo se hace la llanta, cómo se coloca el revestimiento. El convencional es una capa encima que se puede pelar, se puede corroer, mientras que el tratamiento exclusivo Dura-Bright entra en la llanta, cierra el poro y crea un solo material con la llanta. Después, un tratamiento convencional, si por lo que fuera tiene un rayajo, muchos se acaban estriando, se pelan y se corroen, mientras que el tratamiento de Alcoa, obviamente, si sufre un daño, ese daño se va a ver, pero no se va a pelar ni se va a corroer, se mantiene. En cuanto al tratamiento Dura-Bright, nosotros, y esto te puede interesar porque esto sí me ha pasado con peritos, nosotros ponemos el tratamiento en la llanta de origen, en la fábrica. Sí, porque se utilizan ácidos fuertes, muy fuertes, de forma continuada y se estropea el tratamiento, se lava con agua muy caliente al sol una llanta que ya estaba caliente, se estropea el tratamiento, etcétera, etcétera. Lavaderos. Tuvimos un caso interesante hace 1 año y medio con un lavadero que destrozó 6 llantas que estaban nuevas por echarles un producto que es para lavar el interior de las cisternas. Lo echaron fuera, las llantas que eran Dura-Bright las estropeó totalmente porque la sosa y los tratamientos fuertes es lo que tienen. Nosotros no recogemos esas llantas y les volvemos a poner el tratamiento. Ese tratamiento solamente se pone de origen y se ponen las llantas nuevas. Por lo cual, en ese caso, el lavadero que destrozó las llantas tuvo que proporcionarle al cliente un juego nuevo de llantas. ¿Vale? Un poco por el tema de lo que hablábamos de los seguros y de los peritos, esta es una de las cosas que me he encontrado. Y ¿Vale? otra posibilidad no sería un barnizado, ¿sabes? Porque ahí habrá barnices que además precisamente son, en automóviles se utilizan mucho, que son con propiedades de gran dureza. Obviamente, yo te digo, nosotros, la llanta tiene su tratamiento Dura-Bright, que penetra en el interior de la llanta. Si ese tratamiento se estropea, nosotros no volvemos a ponerlo. Si se realiza un tratamiento específico a la llanta, es decir, para poner estos tratamientos que me estás diciendo tú y estos barnizados, lo primero que se hace es lijar toda la llanta. Cuando tú lijas toda la llanta, te comes parte de la propiedad de la llanta, te comes parte del aluminio, ¿vale? Porque tienes que quitarle un poquitín para poner ese tratamiento de forma uniforme en toda la llanta. Número 1. Cuando se modifican las propiedades de la llanta y se le lija y se le quita parte de la llanta pierde la garantía. Ya no, porque la llanta tiene una garantía, todas las llantas tienen 5 años de garantía en cuanto al material y la fabricación. Y además la llanta Dura-Bright tiene 5 años de garantía en el tratamiento Dura-Bright. En el momento que tú cojas una llanta de Alcoa y le quites parte de su ser, la lijes y le quites parte de su ser para después hacerle un tratamiento específico de un barnizado para volverla a poner brillante, si haces un barnizado por encima con nuestros productos o con productos de pulimento, no pasa nada. Pero si haces uno de estos tratamientos que te requieren lijar bien la llanta y después ponerle el tratamiento por encima, pierdes la garantía de la llanta porque ya no es la misma llanta que nosotros fabricamos. Por lo cual nosotros no reparamos, no recomendamos realizar este tipo de tratamientos y pierden la garantía.
cuando se realizan. Lo mismo que pasa cuando la llanta, por lo que sea, tiene un poro o tiene una rotura de un agujero de espárrago, un agujero de ventilación, etcétera. Pues yo sé que hay un portugués y hay también un señor en Andújar y habrá más gente en España que cogen esas llantas y las someten a un tratamiento de calor y las reparan. Esa llanta pierde la garantía. Y de hecho es un tratamiento bastante peligroso porque estamos hablando de vehículos pesados y tú estás cogiendo una llanta con unas propiedades de calor que se han fabricado y la estás calentando y estás modificando la estructura. Por lo cual eso va a acabar haciendo aguas por otro lado. Entonces, por eso nosotros no recomendamos realizar ese tipo de reparaciones exteriores, pierden nuestra garantía y obviamente no podemos hacer nada una vez que la llanta la ha tocado un tercero, porque es que no tiene absolutamente nada que ver el tratamiento en caliente que nosotros realizamos al tocho, que no es que se funda, pero sí que se calienta y se deja el tocho y la llanta con unas propiedades a lo que luego se puede hacer por ahí en los talleres. Y lo mismo aplica para todo el tema del tratamiento y de los barnizados, etcétera. Hay muchos tratamientos que yo he visto también, que hace tanto este señor que está en Andújar como el portugués, como más gente que hay por ahí, de ponerle un barniz a la llanta. Un barniz, como si dijéramos, profesional. Entonces, primero te van a lijar la llanta, por lo cual ya pierde la garantía de Alcoa. Y segundo, te van a poner un tratamiento que no es parangonable al Dura-Bright. ¿Puede ser un tratamiento bueno? No lo dudo. Pero en unos meses, como mucho en unos años, ese tratamiento ha vuelto a caerse y la llanta se ha vuelto a quedar mate. Por lo que hemos visto, no hay ningún tratamiento que dure como el tratamiento Dura-Bright, que lo garantizamos 5 años, pero si tú la llanta la tratas con cariño y la lavas, etcétera, etcétera, el tratamiento dura más, porque de hecho el otro día estuve con un conductor que tiene unas llantas de las primeras Dura-Bright que hicimos en el 2006-2007 y todavía las tiene brillantes, y lo que he hecho ha sido lavarlas con agua y jabón regularmente. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, pero nosotros, como si dijéramos, muchas de ellas no las recomendamos. No la recomendáis. Sí, y además el tema es que pierde la garantía, porque nos ha pasado eso también con un perito que nos decía, pues la llanta, el mismo, nos decía, la llanta ha perdido el brillo, pues que la lleve este señor a pulir y que nos pase la factura. Entonces, no, le tuve que explicar al perito, le tuve que llevar a la página del manual donde dice, no, porque esto no es un pulimento cualquiera que tal, le ha estropeado un tratamiento que es único, que penetra en el interior de la llanta y lo que sea que le vayan a poner no le va a durar. No le va a durar lo mismo. Por eso es un tratamiento estrella nuestro y por eso está registrado y trabajamos tantísimo en él y en que se traten bien las llantas. De hecho, estamos haciendo desde que hemos empezado el año, como pues un poco una campaña yendo a los lavaderos, los que lavan por fuera los camiones, dejándoles información de las llantas Dura-Bright y de los tratamientos para que este tipo de cosas no pasen. Bueno. Sí, bueno, yo te hablaba un poco del tema más estético. Como decías, si le había caído un determinado componente o tal y le había dañado un poquito, sin entrar ya al tema de la reparación, que yo también lo conozco, que la gente mete soldadura misma de aluminio, le mete rellena y todo eso. Aunque algunos fabricantes como BMW sí que permiten pequeñas fisuras y tal, sí que permiten la reparación y tal. Claro, porque las Pero, llantas son fundidas, no son forjadas, no claro, tiene nada que ver el material. claro, entonces igual es distinto. Sí, no, pero he aprovechado ya para contártelo porque, Mm. sobre todo por vuestro caso, que creo que pues, es interesante saberlo tanto a la hora del pulimento como a la hora de lo que puede ser una raja o una pérdida por la válvula, pues cuál es nuestra recomendación. Pero vamos, tampoco me voy a extender mucho más porque si no, no acabamos aquí esta mañana. Y precisamente enlazado con todo el tema de las garantías, tenemos un Fleet Service Center, que es el servicio de garantías y de soporte técnico. Entonces, bueno, pues somos 3 comerciales en España que damos no solamente pues, explicaciones a las flotas para hacer todo lo que es un tema de prescripción a la hora de compras nuevas o a la hora de compras a través de los distribuidores, sino que también tenemos un jefe técnico que trabaja para toda Europa con más de 20 años de experiencia en llantas de aluminio y el centro de garantía en Hungría. Todas las llantas de Alcoa tienen 5 años de garantía desde su salida de fábrica. Está estampada en el interior de la llanta. Nosotros nos hacemos cargo a partir de esa fecha, que es cuando salen las llantas. El día que salen es el día que tienen el sello y a partir de ahí tienen 5 años. No podemos hacernos cargo de más, porque es lo que nosotros podemos controlar. Después, el tiempo que un taller o el tiempo que un fabricante tenga las llantas
en su almacén y tarde en montarlas y en venderlas, nosotros no nos podemos hacer cargo de él, ¿vale? Por eso son esos 5 años desde esa fecha. Y cualquier llanta puede ser reclamada en garantía a nuestro centro de garantía, dando los detalles básicos de la llanta, pues bueno, tiene un número de serie, la fecha de salida de fábrica, dónde está el problema, se rellenan todos los datos y es un servicio completamente gratuito en el cual se recoge la llanta, se examina y se envía una llanta nueva de vuelta o se envía un informe si hay un tema de mantenimiento, que eso también de cara a los peritos es interesante. Siempre que haya una llanta de Alcoa que esté en garantía y se quiera reclamar, que se reclame oficialmente, bien sea a través del taller o si no la propia flota, el propio interesado, lo reclame en nuestra web. Son 5 minutos y se recoge gratis. Y ahí, si nosotros damos una llanta, devolvemos una llanta, quiere decir que bueno, pues ha habido algún tema nuestro. Pero si se ve que ha habido un mal mantenimiento, un mal uso, un accidente, se envía un informe y se explica por qué no cubre la garantía. Y ese informe también puede ser muy interesante para los peritos en caso de que para lo que sea les pueda hacer falta. ¿Vale? Y esto es un poco todo del porqué, el paquete de las llantas Alcoa. Bueno, tenemos aquí, bueno, pues un poquito un resumen de los 60 años, más de 60 años que llevamos con la llanta, los 5 años de garantía, sobre todo los bajos costes de mantenimiento y los menores costes operativos a largo plazo por todo el paquete, por decirlo de alguna manera. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa más. Yo por mi parte, Almudena, ya sabéis, bueno, ya hablamos día a día, o sea que no hay... Vosotros dices que sois líderes del mercado. ¿Tenéis unas cifras así globales de cuál es el mercado ahora mismo dentro de llanta de aluminio? A ver, tenemos en Europa, ¿vale? En Estados Unidos, el mercado es muy diferente Es muy a distinto. Europa y Estados Unidos. Te puedo dar unas líneas generales. En Estados Unidos, el aluminio está mucho más, tiene una penetración mucho mayor, en torno a un 50 o un 60%, ¿vale? Y dentro de esa penetración de un 50-60%, hay básicamente hay muchas, hay unas cuantas marcas, al igual que aquí en Europa, pero el líder del mercado sigue siendo Alcoa. Hay otra marca que la va a la zaga, por decirlo de alguna manera, pero el líder del mercado sigue siendo Alcoa. Y en Europa es muy diferente. En Europa la penetración del aluminio es mucho menor. Estamos hablando de una media de un 20% de penetración del aluminio. Y dentro de ese 20% nosotros somos los líderes indiscutibles, porque aunque existen otras marcas, una de ellas la americana, marcas chinas, marca coreana, marca india, existen, pero ninguna está homologada por los fabricantes de cabeza tractora. Están solamente en algunos fabricantes de semirremolques y obviamente en los talleres, porque no tienen ni la capacidad de supply chain que tenemos nosotros, ni el equipo técnico, ni la investigación, ni los productos. Entonces no tiene nada que ver. Por eso te digo. Y en ese sentido somos líderes en el mercado, pero porque realmente hemos invertido mucho tiempo y muchas energías y mucho cerebro pensante, como digo yo, para tener ese liderazgo. Esas son más o menos las cifras que te puedo compartir. Y vuestra competencia es de acero, de aluminio fundido. ¿Son aleaciones o no? Hay de todo. Hay de Hay de todo. todo. No te sé decir, porque nosotros hacemos tocho y forja completa. Y forja. Y sabemos que ha habido llantas en el mercado de fundición que han intentado hacer para vehículo pesado y que hay mucha llanta de semiforja. Luego también nosotros no solamente inventamos el aluminio, inventamos la llanta forjada, sino que inventamos la aleación C6061, que es la que ahora se ha convertido como aleación estándar para las llantas de aluminio de camión. Y además de eso, ahora hemos inventado la aleación MagnaForce, que es una aleación aún más resistente, que nos ha permitido crear las llantas Ultra One, que son unas llantas todavía más ligeras y aún así más resistentes, que estamos lanzando este año. Y dichas llantas permiten, por ejemplo, en una llanta de semirremolque cargar 2 kilos más por llanta en comparación con nuestra propia, pesan 2 kilos menos que nuestra propia llanta anterior, de la anterior generación, y siguen siendo igual o más resistentes por la aleación MagnaForce que hemos creado.